Amadas hermanas en la fe bendita de Cristo Jesús, paz a vosotras. Sean nuevamente Pasa vos. bienvenidas a este estudio bíblico femenil. Paz a vos, hermana Carmelita. Y pues en esta hora de la tarde de este bendito día que Dios nos concede la dicha de estar dispuestos a meditar en la palabra de nuestro Dios, domingo 27 de julio del 2025, vamos a considerar la lección de estudio que con el favor de Dios habremos de compartir con nuestras hermanas el próximo sábado en la congregación. Para esto, pues vamos a pedir en oración. Mi hermano, hay uno de nuestros hermanos que está tratando de conectarse. Vamos a hacer un poco de tiempo porque él va a apoyarnos con la lección. Pero vamos, amados hermanos, a hacer la oración para pedir por nuestro hermano y pues esperemos que en este lapso de tiempo pueda agregarse al servicio con nosotros. Vamos a orar, hermanas. Eterno y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre. Con humildad venimos delante de ti, Señor, en esta hora de la tarde. Te agradecemos, Dios bendito, la vida que nos concedes, el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, y que nos mantengas hasta este momento, Señor, y nos sustentes con tu gracia y favores, Padre eterno, que permiten que podamos estar vivos hasta este momento y tengamos en nuestro corazón el deseo de seguirte conociendo a través de tu palabra, Señor, como creemos que sucede toda vez que nosotros abrimos este libro sagrado y, y nos introducimos, Padre eterno, en el estudio de tu voluntad. Padre eterno, que esto sea también de esta manera en esta tarde para con nosotros, que podamos, eterno Señor, meditar en tu voluntad, conocer, eterno Señor, tus propósitos y ordenamientos para nosotros como padres y para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra descendencia, eterno Dios, que al conocerte también podrá formar parte de tu pueblo y se constituirá un pueblo eterno, Señor, conocedor de tus maravillas, como dice tu escritura, y también eterno Dios, adorador de esa grandeza, Señor, que te rodea. Padre bondadoso, bendice el estudio de esta hora de la tarde, bendice a mis hermanas que se han conectado y a mi hermano ministro que habrá de apoyarnos con este tiempo de estudio. Que todo sea para tu honra y gloria, Padre eterno, y que podamos ser edificados en tu nombre como lo esperamos. Que nuestros comentarios sean para aportar y engrandecer el tema que hoy vamos a considerar y que seamos así, eterno Dios, bendecidos, tanto nosotros que participamos de este estudio presencial a través de esta vía, Padre eterno, que nos permites, como todos nuestros hermanos que habrán de edificarse a través de la repetición de este estudio, Señor, a mitad de semana. Te damos gracias, Padre eterno, por escucharnos y con humildad todo esto venimos a presentarlo delante de ti, agradeciéndotelo en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Y bien, vamos entonces a comenzar, hermanas, con la lección número 5 de nuestro cuaderno de estudio femenil en el título que hoy presentamos, Criar con amor, disciplina y propósito. Es el tema de esta hora de la tarde, la lección número 5, y vamos a empaparnos del conocimiento de esto que plantea nuestra lección de estudio en esta hermosa tarde. Las invito a mis hermanas a llevar a cabo la lectura bíblica en el capítulo 6, versículos 4 al 9 del libro de Deuteronomio. Vayamos al capítulo 6 del libro de Deuteronomio y vamos a dar lectura del versículo 4 al versículo 9. Voy a invitar a nuestra hermana Jared a que nos apoye a hacer la lectura. Nosotros vamos a acompañarla con nuestra vista y vamos a poner atención, hermanos, en lo que presenta pues esta lectura introductoria. Adelante, mi hermana. Sí, hermano, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como flechas entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Gracias, hermana Yaret. Bueno, vemos el ordenamiento de parte de nuestro Dios a través de esta hermosa lectura en esta
en esta parte de la palabra de nuestro Dios que tiene un significado muy importante para el pueblo de nuestro Dios, hermanas, porque esta parte en particular que nosotros ahora estamos considerando a través de la lectura que comparte nuestra hermana Jared con cada uno de nosotros, pues forma parte, hermanas, de la lectura que el judío recita repetidas veces, ¿no? En su vida, en su servicio de culto al Señor, en su diario vivir, el Shema Israel, ¿verdad? Que expresa a través de lo que acabamos de leer, esta parte tan importante, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí viene una nota introductoria de parte de nuestro Dios con respecto a lo que Dios espera del pueblo de Israel, y el ordenamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Pero viene algo que pues forma parte del estudio que hoy presentamos delante de todos nosotros, hermanos, ordenamiento también de deseo de parte del Creador, de hacer que este deseo, que este propósito, mis hermanas, forme parte también de las generaciones futuras, porque dice el versículo 7 que mi hermana Jared leía: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué importancia tiene esto que nuestro Dios le ordenaba al pueblo de Israel, hermanos? Meditando en este asunto, no es una cuestión de imposición, amados hermanos, el que nosotros heredemos este conocimiento a nuestras generaciones, empezando por nuestros hijos, claro está, pero también a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Digo, hoy en día, en el sentido de cómo los gentiles hemos sido incorporados al pueblo de nuestro Dios a través del anuncio del Evangelio, puede resultar un poco complicado, ¿verdad, hermanos? Porque primeramente tenemos que crear un ambiente en el que podamos compartir este testimonio a los que forman parte de nuestra familia, a los que son nuestra casa, ¿no? Por eso el Señor lo decía: la repetirás a tus hijos. Y nuestros hijos pudieran pensar que tienen la libertad, hermanos, para decidir qué es lo que quieren creer, ¿no? En qué quieren enfocar su vida espiritual, la parte de su fe, pero el ordenamiento que Dios nos da a nosotros es: tú vas a hablarles a ellos de mis ordenanzas, vas a hablarles de mis mandamientos, de mis leyes, y decía el versículo 7: vas a repetírselas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Esa es, amados hermanos, la mención que Dios dio al pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel fue un poco más sencillo, hermanos, en el propósito, porque todos sabían que Dios los había escogido para ser un pueblo especial. Hoy nosotros también sabemos que somos escogidos para ser un pueblo especial, pero ¿qué hay? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos no comunican con ese propósito, ¿verdad? Cuando ellos no tienen esa intención o ese interés, digámoslo de esta manera, de formar parte del pueblo de nuestro Dios. Bueno, el Señor nos llama a hacer la obra, hermanos, a trabajarlo, porque son muchas circunstancias las que podemos vivir cada uno de nosotros, teniendo hijos que nacieron en la congregación, teniendo hijos que son ya grandes, que son grandes a una hora después de que nosotros llegamos al Evangelio, ya siendo adultos, ¿no? Y que de pronto no podemos forzarlos a creer en esto que nosotros hemos abrazado, porque para ellos resulta algo difícil de comprender, ¿verdad? Bueno, el mandamiento de parte de nuestro Dios aún es, hermanos: vas a repetírselas, vas a hablarles a ellos, porque Dios quiere un pueblo, y para con el pueblo de Israel, hermanos, para con la nación de Israel, fue algo sencillo en el sentido de que solamente tuvieron que replicar este conocimiento, heredarlo a sus generaciones y hacer que ellas participaran de este propósito santo. Para los gentiles, hermanos, la complicación o la parte difícil es que ahora pues nosotros tenemos necesidad de instruir también a nuestros hijos y comunicar con este propósito de parte del Señor, que Dios quiere un pueblo, y para criar un pueblo, hermanos, pues necesitamos que los padres lo cuenten a sus hijos, los hijos a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hermanos, y que se haga una generación, que se haga un pueblo, ¿no? Porque un pueblo se constituye precisamente, pues, por estas tres partes, ¿no?
un pueblo para gobernar, un territorio para habitar y un gobierno que los lidera. Entonces, Dios quiere un pueblo para sí mismo y por eso la ordenanza que Dios da a los hijos de Israel. El objetivo de este estudio, mis hermanas, dice el objetivo, formar hijos responsables, obedientes y conscientes del amor de Dios, guiándolos con principios bíblicos en cada etapa de su desarrollo, mediante el ejemplo, la enseñanza constante y una disciplina basada en el amor y la verdad. Bueno, allí vemos este propósito que Dios tiene para nosotros, esta ordenanza, este objetivo que nosotros pues entendemos a través de la lectura y de la instrucción que adquirimos de parte de nuestro Dios, que de pronto puede parecer complicado, porque nosotros fuimos creados, mis hermanos, fuimos criados en un ambiente de liberalidad, ¿verdad? Donde nuestros padres se limitaban a hacer las cosas más necesarias, ¿no? Como proveernos el sustento, proveernos la educación, que nos fuese necesaria para subsistir y olvidando esa responsabilidad moral, ¿no? Que vamos a ver ahora y que es tan importante porque una vez que Dios revela su voluntad para nosotros, pues no podemos hacer otra cosa que sujetarnos a esta voluntad divina, disponer nuestro corazón y nuestro entendimiento a obrar lo que el Señor ha querido que nosotros llevemos a cabo en este propósito, ¿verdad? Ahora el Señor nos dice que tenemos una responsabilidad. En ese sentido, es algo que puede parecer nuevo para todos nosotros, porque estamos acostumbrados a ver la responsabilidad en otras personas, ¿no? El predicador es responsable de llegar temprano, es responsable de preparar la lección, es responsable de predicar, preparar los mensajes, el servicio de dirección de cultos, etcétera, ¿no? Ordenar la iglesia, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos delega responsabilidades a todos nosotros? Porque realmente las tenemos, ¿no? Y en este sentido, el hecho de estar en la disposición de ser padres, en la condición de ser padres, pues nos da como igual que podamos, hermanos, también llevar a cabo el propósito de crianza que Dios nos ha dado. Y en esta parte, pues es importante meditar y conocer, mis amados hermanos, cómo Dios nos llama a su voluntad. Vamos, amados, a pasar a esta parte del texto de memoria y dice el texto de memoria, el versículo de memoria de Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Lo mismo que leíamos, ¿no? En nuestra lectura bíblica. Vamos a citar algunos otros pasajes. Dice Deuteronomio, mis hermanos, capítulo 4, versículo 9. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Voy a invitar a mi hermana Raquel Jaimes a que nos apoye a leer esta lectura. Adelante, hermana Raquel. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, mi hermana. Dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas has a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Gracias, hermana Raquel. ¿Qué es lo que Israel no debía olvidar, mis hermanas? Bueno, recuerden que cuando Dios fraguó el plan, hermanos, para ser libre al pueblo de Israel, dice la escritura que Dios visitó Egipto con grandes señales y prodigios e hizo libre a los hijos de Israel a través de maravillas que ocurrieron en el pueblo y que fueron testimonio para las generaciones, hermanos, que vinieron a participar de esa condición, ¿no? Entonces, nuestro Dios le pedía al pueblo y le decía, bueno, guárdate que no te olvides de las cosas. Pero en este sentido, hermanos, hablando de nosotros como congregación, como iglesia de Dios israelita, habrá milagros, habrá señales, habrá testimonios que podamos guardar en nuestro corazón sobre la obra que Dios ha hecho en nosotros, así como sucedió con el pueblo de Israel, hermanos. Les pregunto, ¿qué dicen ustedes? Indudablemente que sí, ¿verdad, hermanos?
Creo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, nos ha provisto de muchas cosas, ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha hecho un llamado, ¿no? Entonces, hablar con nuestros hijos sobre eso que Dios ha obrado en nosotros, cómo nos ha rescatado de nuestra vida pasada, cómo ha cambiado nuestra existencia a través de creer en el Dios eterno, a través de tener su conocimiento, cómo hemos transformado nuestra vida, será siempre importante, hermanos. Y creo que en este sentido, así como Israel lo recibía de parte del profeta Moisés, y Dios les pedía que no se olvidaran de las obras que Dios había hecho entre ellos, también nosotros tenemos que tenerlas en mente y contarlas, dice, a nuestros hijos, porque ellos tienen que ser conscientes, hermanos, pues de lo importante que es y que será siempre, hermanos, tener a Dios en nuestras vidas. Vayamos a otra cita bíblica. Dice el Salmo 78, mis hermanas, versículos 5 al versículo 7. Voy a pedir a otra de mis hermanas que nos acompañe en este estudio, mi hermana Carmen, por favor, apóyanos a leer Salmo 78, versículos 5 al 7, mi hermana. Sí, hermano. Del 5 al 7 Sí, hermana, por favor. dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres. Amén. Ay, me pasó. Amén, hermana. Bueno, ya se fue hasta el versículo 8, dijo mi hermana, para Sí, que por el perdón. ejemplo no imiten lo negativo, dice mi hermana. Sí, hermanos, bueno, David meditaba en este asunto porque fue la historia del pueblo de Israel, hermanos, es una historia que se escribió a través de grandes hazañas y milagros, acontecimientos, grandes anécdotas como estas que vivió el rey David siendo rey de Israel. Y el rey David pues meditaba en estas cosas, por eso cuando escribe este libro de los Salmos, hermanos, medita en las cosas que Dios había dado a los hijos de Israel y él habla de esto, ¿no? Dice, porque él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué causa? Dice la escritura. Para que la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Entonces, hermanos, esta vida, como la historia misma del pueblo de Israel, es una historia y una vida complicada, ¿no? El pueblo de Israel pasó y pasa por muchas cosas difíciles, muy eh, complicadas, hermanos. Y nuestra vida es el ejemplo de todo eso que estamos ahora diciendo. Nuestros hijos necesitan tener la seguridad y la confianza que da, amados hermanos, creer en Dios, tener la seguridad de un Dios que los sustenta, la seguridad de un Dios que los guarda, decía el rey David, ¿no? Que los lleva a la roca más alta cuando tienen alguna angustia o necesidad apremiante. Y eso, amados hermanos, eh, va a ser posible solamente mediante la intervención de cada uno de nosotros, siempre y cuando cumplamos con el propósito que Dios nos ha dicho de notificar estas cosas que hemos vivido, lo que hemos creído a nuestros hijos. Y pues habrá muchos escenarios, hermanos, en los que estas situaciones se habrán de dar, ¿no? Yo comentaba hace un momento que para algunos puede ser tarde, ¿no? Alguien puede decir, hermano, ¿cómo le hago? Yo llegué ya grande a la iglesia, mis hijos son adultos, no escuchan lo que yo les digo, no lo entienden, no lo creen. No digo, circunstancias muy particulares, amados hermanos, que nos darán la razón en esta parte de que Dios es el único que puede hacer la obra. Pero también habemos muchos que hemos crecido en el Evangelio, que tenemos pequeñitos que han ido creciendo en la iglesia, que forman parte de la congregación, que están familiarizados. A ellos tenemos que trabajarlos también. Y para los otros
Otros casos, como lo comentábamos ahora, pues a ellos también tenemos que hablarles, hermanos. A ellos también tenemos que compartirles esto, hablarles la importancia del temor de Dios, la importancia de los ordenamientos del Eterno. Pero ahora vamos a ver en nuestro cuaderno y en nuestro material explicativo, ¿verdad? Que esto es importante, que hablemos es necesario, pero requiere, amados hermanos, un compromiso de parte de nosotros. Y creo que ese compromiso lo podemos asemejar, ¿verdad, hermanos? Cuando lo comparamos con el trabajo que mis hermanos obreros hacen en la iglesia. Cuando nosotros estábamos en el curso de preparación, recuerdo, hermanos, que nuestros maestros nos decían, bueno, es que ustedes tienen que ser muy congruentes en lo que hablan. Si ustedes amonestan a la iglesia por no estar el sábado temprano a buena hora, tiene que ser el ejemplo de eso que habla, ¿no? Estar a tiempo, estar dispuestos y preparados para atender la iglesia que Dios ganó con la sangre de su Hijo amado. Y todo eso que nuestros maestros nos decían, amados hermanos, nos creaba un poco de preocupación, ¿no? Porque al final sí, hermanos, hablar a otros, enseñar a otros conlleva una responsabilidad y con nuestra familia no es diferente, porque cuando hablamos a nuestros hijos, cuando hablamos a nuestra familia, hermanos, tenemos la responsabilidad, la responsabilidad también de hacer nuestro esfuerzo, porque por hacer que nuestras obras y nuestras palabras tengan una congruencia, ¿verdad? En ese sentido, pues vamos a entrar al material bíblico, seguimos viendo posteriormente más citas bíblicas, mis hermanas, vamos a pasar a este primer párrafo del tema bíblico y voy a pedir a mi hermana, voy a invitar a mi hermana. Había visto por aquí a mi hermana Isidra. Sigue ahí mi hermana Isidra, adelante, apóyanos con el primer párrafo. Sí, hermano, pasa. Pasa vos, hermana, adelante. Sí me escucha. Dice, Sí, hermana, lo la escucho. crianza de los hijos la crianza de los hijos no es solo una responsabilidad humana, sino una tarea espiritual profundamente conectada con la voluntad de Dios. Desde tiempos antiguos, el Señor instruyó a su pueblo a enseñar diligentemente sus mandamientos a las nuevas generaciones. En Deuteronomio 6:9, el mandamiento es claro. Las palabras de Dios deben de estar en el corazón de los padres, quienes deben hablar de ellas con sus hijos en todo momento, al levantarse, al acostarse, al caminar, en casa y fuera de ella. Esta instrucción revela que la educación espiritual no se limita a un momento específico del día o a un lugar determinado, sino que debe ser parte integral de la vida diaria. Efesios 6:4, Salmos 78, 4 y 7. Amén. Amén, gracias, hermana. Ya leímos el Salmo 78, mis hermanas, pero vamos a considerar también Efesios 4, Efesios 6, versículo 4, perdón, hermanas, porque es importante que tengamos el consejo de la voluntad de nuestro Dios y que en este caso a través del apóstol Pablo y de la carta que él escribe a la iglesia de Éfeso, pues se manifiesta en este sentido con el consejo que Dios da a la congregación. Hermana Isabel Morín, ¿nos puede apoyar a leer Efesios capítulo 6, versículo 4? Adelante, hermano. Y si vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Amén. Bueno, este es el consejo que el apóstol Pablo da a la iglesia de Éfeso, porque habla a todos, hermanos. De hecho, si leemos en el versículo 1 de este capítulo 6 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo se dirige a los hijos, miren, les dice esto, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Después el apóstol Pablo pues se dirige a los padres, ¿no? Y les dice que ellos deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, pero nunca provocándolos a ira, nunca con un enojo que sea infundado, ¿no? En este sentido, que sea
una amonestación o una crianza edificante, la que se obre en ellos y que sirva, amados hermanos, para corregir a cada uno, así como la escritura lo, este, lo menciona, ¿no? Que debe ser una crianza edificante para cada uno. Bueno, a través del capítulo 6 de Deuteronomio, hermanas, versículos 19, veíamos esta ordenación de parte de nuestro Dios al pueblo de Israel. Y en la vida del Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, hermanas, nosotros vemos el testimonio de la educación que se impartía en el pueblo de Israel. El ejemplo de esto que mencionamos ahora es este que menciona la Biblia cuando dice que Jesús viene a Nazaret donde había sido criado, dice la Escritura. Y después dice la palabra de nuestro Dios que como era su costumbre, se levanta a leer, porque él tenía esa costumbre, esa crianza de haber sido educado conforme al temor de nuestro Dios y tenía pues esta eh, costumbre de prácticas que lo llevaban, amados hermanos, a santificar el día que Dios habría ordenado. Un día de sábado como la Biblia lo ordena, como el pueblo de Dios lo guarda hasta este tiempo y fue una enseñanza, amados hermanos, muy ejemplar que sirve para nuestro tiempo y para la posteridad, porque todos a través de ese ejemplo notaremos pues cuán importante es servir y obedecer los ordenamientos del Dios Todopoderoso. Pasemos al segundo párrafo, mis hermanas. Dios nos no pidió expertos, dice el segundo párrafo. Para ello vamos a invitar a leer a otra de nuestras hermanas, alguien que no haya leído. Mi hermana Juanita Sí, hermano, pasa vos. Dios, Dios no pidió expertos en pedagogía, sino padres dispuestos a vivir lo que enseñan. La crianza, según las leyes de Dios, comienzan con el ejemplo. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Cuando un hijo observa que sus padres oran, respetan las escrituras, son justos en sus palabras y compasivos con los demás, esa vivienda deja una huella más profunda que cualquier enseñanza verbal. Segunda de Timoteo 1:5 y Proverbios 27. Por ello, la crianza conforme a las escrituras implican consistencia, comunión familiar más que imposiciones o castigos vacíos. Amén. Amén. Gracias, hermana Juanita. Dios le bendiga. En efecto, hermanos, miren, hablar de la educación de los hijos siempre es algo muy especial, muy complicado en algunos casos porque sugiere el hecho de que demos testimonio de lo que hemos creído, como el apóstol Pablo lo expresaba a Timoteo cuando le habla de esa fe que su madre y su abuela habían mostrado, ¿no? En segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que es el pasaje que tenemos aquí en nuestro material, el apóstol Pablo le dice esto al joven Timoteo, hermanos, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también, le dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos el ejemplo de una familia que se crió en el temor de nuestro Dios, la familia de joven Timoteo, un joven muy importante en la congregación porque vino a ser coadjutor y ayuda de Pablo apóstol, y faltando él, hermanos, estando ya el apóstol Pablo y los demás apóstoles, eh, faltantes a la obra de nuestro Dios, pues Timoteo, como muchos otros que fueron llamados al servicio del ministerio, vinieron a ser pilares en ese propósito de evangelizar a las naciones y vino a ser un anciano muy importante según la historia, hermanos, de la iglesia. Vino a ser un anciano muy respetado en el pueblo, ¿verdad? Y todo esto comenzó con una fe que el apóstol Pablo le decía haber descubierto, ¿no? Decía, estoy seguro que esa fe está en ti, como lo estuvo en tu abuela Loila primeramente, en tu madre Eunice, y ahora estoy convencido de que tú también tienes esa fe. Bueno, este fue un gran trabajo el que hicieron
Loida y Eunice por criar al joven Timoteo y encauzarlo al propósito de la fe. Dice Proverbios 27, que es el pasaje, el otro pasaje que se recomienda en este estudio, es un pasaje importante porque dice que el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. El justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Esto, amados hermanos, puede parecer algo intrascendente, algo no importante, pero hermanos, la palabra de nuestro Dios tiene una profundidad muy grande en muchos sentidos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el latino de gobernar nuestras acciones y nuestra vida a la voluntad de Dios, cuando tenemos la prioridad de cumplir con obediencia a los mandatos que Dios nos ha dado y guiarnos de acuerdo a la voluntad que Dios ha establecido, pues tendremos ese ejemplo para nuestros hijos, tenemos ese testimonio que, que es importante para cimentar la fe de muchos. Porque cuando no sucede, hermanos, también ocurre, ¿verdad? Que al ser el hombre inmaduro en su espiritualidad, a no tener bases o fundamentos firmes que nos permitan estar arraigados en el testimonio de la fe, podemos considerar a otros y excusarlo, ¿no? Decir, bueno, es que mi papá no fue un ejemplo en lo que él hablaba o lo que él decía creer, o mi madre no fue totalmente convencida de lo que hablaba. Y en ese sentido, amadas hermanas, nos damos cuenta que podemos tener el poder de edificar el corazón de nuestros hijos a través de las buenas acciones que nosotros llevemos a cabo, pero también podemos ser la causa, ¿verdad? Para que nuestros hijos lleguen a abandonar el camino, ¿no? Lleguen a extraviarse del camino de la fe. Bueno, en ese sentido, estaba buscando aquí una cita bíblica. Dice el salmista David en el capítulo 69, versículo 6, mis hermanas. Dice el Salmo 69, versículo 6, en relación a esto que comento ahora con ustedes, que es importante porque nos da un panorama de la importancia que tiene nuestro actuar en el propósito de criar en amor y disciplina a nuestros hijos. Vamos, amados hermanos, a leer este pasaje y pido una vez más ahora a mi hermana Yaret que nos apoye en la lectura de esta cita bíblica. Adelante, hermano. 69:6, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, por favor. Dice así: No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Amén. Amén. Gracias, hermana Yaret. Bueno, el rey David tenía un pequeño, una pequeña inseguridad, ¿no? Un temor que oraba a nuestro Dios y le pedía, hermanos, que Dios no permitiera que fuese así, porque realmente nosotros tenemos esa condición. Podemos edificar, bendecir la vida de muchas personas a través del buen testimonio que trabajemos en obediencia a nuestro Dios, o podemos llegar a ser la causa para que algunos se aparten del camino y Dios no quiere esto de cada uno de nosotros. Dios espera que nosotros podamos vivir lo que enseñamos. Entonces, en el segundo párrafo que mi hermana Juanita nos compartía, decía que Dios no quiere expertos en pedagogía, en enseñanza, ¿verdad? Vaya, la ciencia de los hombres ha crecido mucho. Hoy en día la psicología nos da consejos sobre cómo debemos criar a nuestros hijos, ¿no? Hoy en día nos dicen, bueno, no le pegues con la mano, toma un objeto, porque generalmente el hijo toma rencor contra aquello que le provoca este dolor, y si tú le pegas con la mano, te va a odiar siempre, ¿no? Y uno dice, bueno, es que en nuestros tiempos no nos criaban con eso, que nuestros padres no tenían esa dirección, pero tenían toda la intención y el amor, ¿no? Entonces eso es importante porque existía el juicio de la famosísima chancla voladora y algunas otras formas de educación que nuestros hermanos usaban, nuestros padres, y que de alguna forma nos encaminaron en el propósito que ellos buscaban, el hacernos hombres y mujeres de bien
y acercarnos al camino de nuestro Dios. Bueno, hay muchas cosas que en el ámbito de la psicología, ¿verdad? De la pedagogía se da como consejo para la buena crianza de los hijos. Y nosotros tomamos, obviamente, amados hermanos, todo lo que sea edificante, porque Pablo apóstol decía, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, en lo que respecta a la educación de nuestros hijos, siempre tendremos esa disposición de analizar todo lo que sea conveniente para la crianza de ellos. Pasemos al tercer párrafo y para ello vamos a invitar a alguien más de nuestras hermanas que nos acompaña en este estudio. Hermana Raquel, apóyanos con el siguiente párrafo, por favor. Sí, hermano. Además de transmitir la fe, la crianza bíblica incluye el uso correcto de la disciplina con amor. La escritura enseña que el padre que ama a su hijo lo corrige. Sin embargo, esta corrección no debe de venir con enojo ni con violencia, sino con claridad, paciencia y propósito. Disciplinar es formar, guiar, redirigir, no humillar ni reprimir. Cuando un niño comprende por qué una acción está mal y se le enseña con amor a corregirse, está creciendo en madurez y no en miedo. Amén. Bien, gracias, hermana, mi hermana, por este Gracias. pasaje. Pues sí, hermanos, no digo, estaba pensando, perdón, hermana, estaba meditando en esto que dice mi hermana Raquel, esto que leíamos, porque ya lo comentamos hace un momento, cómo fuimos criados nosotros, hermana Raquel. Pues Digo, nosotros fuimos criados con una dureza claro, muy cruel. Digo, yo no fui maltratada en mi hogar, pero en la escuela en donde a mí me inscribieron, ujú, la educación fue muy fuerte. Yo en alguna ocasión le comentaba a mis hermanas, se me olvidó mi cuaderno de tareas. Sí hice mi tarea, pero se me olvidó el cuaderno de tareas y a mí me hincaron desde la mañana hasta ujú. como a las 11:30, que era el receso. Entonces, pues, son castigos crueles. Digo yo, para mi niñez he de haber tenido como unos 7, 8 años por ahí. Sí, un trauma que trajo usted, Ajá, y entonces, pues, la educación, o sea, sí, yo en mi hogar, pues, no fui maltratada, pero digo, hasta en las instituciones en donde claro, claro, el ambiente que estudiábamos, nos rodeaba era así, ¿no? Había y habría, entonces ¿cómo decirlo? Esa, esta forma tan energía, corta, sí, de esta definir la educación disciplina, ¿no? enérgica. Ujú, Entonces, pues así es como nos educaron. Bueno, yo creo que a ustedes también les tocó esa etapa dura, en donde, como claro, usted hermanos, comentaba, la chancla voladora, pues sí, a lo mejor no era la chancla, era el cinto, la vara, sí. pero sí, Claro, hermanos, digo, pero entendemos que nuestros padres siempre lo hicieron con el mejor de los propósitos, ¿no? las El intenciones cuidado buenas. de sí, el propósito de cuidarnos, de guiarnos, de construirnos o llevarnos a ser edificados hombres y mujeres de bien, pero siempre con las limitaciones que ello conllevaba. Estaba pensando en estas definiciones que usted leía, mi hermana, mi hermana Raquel, sobre las definiciones de disciplina. Creo que nuestros padres solamente conocían esta parte de la reprensión, ¿no? El castigo, el humillar, como comentaba usted en el caso de el ejemplo que nos comparte la escuela, pero hay otras formas, ¿no? Las que comenta aquí el cuaderno, dice, es guiar, es dirigir, es enseñar, y eso es muy diferente a solamente tener un testimonio de opresión, ¿no? De castigo o de crueldad para las personas. En ese sentido, pues tenemos ahora una forma más amplia de entender el concepto de disciplinar. Ahora entendemos que también significa guiar. Y eso, amadas hermanas, es importante porque nuestros hijos tienen etapas en su vida, ¿verdad? En las que vamos construyéndolos, ayudándolos a construir su madurez.
y llega un momento en el que ya no podemos corregirlos como lo hacíamos cuando eran unos niños, o ya no podemos castigarlos, ¿no? Como lo hacíamos cuando eran pequeños. Ahora son adultos, tal vez sean ya madres o padres, y entonces tenemos ahora la necesidad de usar otra forma de acercarnos a ellos, de llevar a cabo esta disciplina, pero sin llegar a esas condiciones que pudieran haberse dado en algún otro momento, ¿no? Entonces, esto es lo importante porque se habla de el uso correcto de la disciplina. Hebreos 13:24 dice, hermanos, que el que ama a su hijo madruga a corregirlo, ¿no? En este caso la traducción dice que es a castigarlo. Hebreos capítulo 12, versículo 6 también dice que el que ama a su hijo, este, castiga, ¿no? Así como nuestro Dios castiga a aquellos que recibe por hijos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Vamos a leer rápidamente este pasaje, hermanos. Vamos a citarlo como está. En la escritura dice la palabra del Señor así: porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Bueno, en este caso vemos la disciplina con la que Dios nos ha venido a corregir, y vemos la importancia que tiene el que a través de la palabra de nuestro Dios tomemos esa corrección, no como un testimonio de, de maldad o de malicia o de coraje para cada uno de nosotros, porque pensando un poco en eso, hermanas, como nuestros padres nos educaron y nos formaron, de pronto llegamos a pensar que nuestros padres tenían algo contra nosotros, ¿no? Decía alguien por ahí como si no hubiésemos sido los hijos deseados, tal vez, ¿no? Digo, pero esa corrección era necesaria, y el Señor a través de Proverbios capítulo 3 nos exhorta, amados hermanos, a tener también en cuenta ese castigo y esa llamada de atención que Dios pudiera tener en algún determinado momento con nosotros cuando no estamos caminando de la forma conveniente, ¿no? Cuando no estamos siendo obedientes a la voluntad de nuestro Dios. Dice Proverbios capítulo 3 11 y 12: no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, es así como Dios nos hace ver esta importancia de la disciplina. Ya lo veíamos en Proverbios 13:24 también, que mencionaba la lectura. Dice la palabra de nuestro Dios así, hermanas. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Entonces, pues esa disciplina pienso que tiene tantas acepciones, hermanas, tantos significados, tantos sinónimos, porque efectivamente tiene formas de irse aplicando en la medida que nuestros hijos van creciendo, ¿no? Hay una etapa en la que es prudente el El participarlos de castigo. algún castigo, sí, claro, pero pasa el tiempo, pasan los años, ellos crecen, lo decíamos, se hacen adultos, ¿no? Y ahora tenemos que seguir esa disciplina, pero ahora bajo otras causales, ¿no? Bajo otras condiciones, siempre instándolos a buscar a Dios, siempre instándolos a no alejarse del camino que Dios nos ha revelado, siempre instándolos a ser el pueblo que Dios espera, porque Dios espera eso de nosotros, espera un pueblo, hermanos, que le alabe y que le adore. Y Dios nos ha llamado también a nosotros los gentiles a compartir este amor y a compartir esta crianza para nuestros hijos, así como el pueblo de Israel lo ha hecho durante tantas generaciones, y como ahora el Señor quiere que nosotros también lo compartamos con los hijos que Dios nos ha dado, porque lo hemos visto en estudios anteriores. La Biblia dice, hermanos, que herencia de Jehová son ¿qué? Los Los hijos. hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, dice la escritura. Entonces, indudablemente que es importante lo que ahora comentamos. Vayamos al cuarto párrafo, mis hermanas. Para ello vamos a invitar a alguien más de nuestras hermanas. Hermana Isabel, apóyanos a leer el cuarto párrafo, por favor. Adelante.
La crianza también implica sembrar principios eternos, respeto por Dios, por los demás y por sí mismos. Enseñar a dar gracias, a decir la verdad, a respetar el cuerpo, a valorar el trabajo y tratar con misericordia a quienes los rodean. Es parte del legado de los padres, deben dejar. Esto no se logra solo con palabras, sino con oración, paciencia y confianza en que la palabra sembrada dará fruto con el tiempo. Criar hijos conforme a la ley de Dios es también enseñarles a tomar decisiones basadas en la escritura, no en la presión del mundo. Claro. Gracias, hermana, mi hermana, Isabel. Pues en este cuarto párrafo, mis hermanas, hablamos de principios eternos, ¿no? Ya lo hemos comentado en anteriormente, lo importante que es para nosotros ser el testimonio de la transformación que Dios puede obrar en el corazón del hombre. Podemos hablar muchas cosas, a nuestros hijos, pero indudablemente, hermanos, que el testimonio de fe, de espiritualidad, de obediencia a Dios, de temor de Él, que nosotros podamos proyectar será siempre importante. Estaba leyendo algunos pasajes, miren, segundo libro de Reyes, capítulo 15, hermanas, habla de un hombre que se levanta para ser también rey a una corta edad, rey de Israel, y dice la escritura que él, motivado por la crianza de su padre, y por el testimonio de todas las cosas buenas que él había hecho, que su padre había hecho, se dedicó a ser un gobernante fiel a Dios, ¿no? Y esto es importante porque cuando hablamos de estos principios eternos, pues no hablamos de lo que nosotros somos, porque como personas pudiéramos quedarnos cortos, ¿no? Pudiéramos no ser el ejemplo correcto para animar la vida de otras personas, y por eso decimos que cuando hablamos de un ejemplo mayor o un ejemplo correcto o adecuado, siempre usamos el ejemplo del Señor Jesucristo. En este caso, dice la escritura en segundo libro de Reyes, mis hermanas, capítulo 15, versículos 32 al 34, la historia de este rey fue así. Dice la escritura, hermana. Segundo libro de Reyes, 15, 32 al 34. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usía, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto en ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, Usía. Digo, y esta mención puede parecer, amadas hermanas, algo improcedente, algo no sorprendente, pero es muy importante recalcar que él siempre siguió por el testimonio de su padre, ¿no? Y dice la escritura que él siguió los caminos de su padre e hizo lo recto en los ojos de Dios. Entonces, veamos cómo el impacto que de pronto podamos criar en nuestros hijos a través del ejemplo y del buen testimonio puede ser edificante. En segundo libro de Crónicas, mis hermanas, capítulo 30, versículos 7 al 8, nuestro Dios a través de sus profetas habla a los hijos de Israel y les pide que no sean, que no sean rebeldes, que no adopten las cosas negativas que sus padres habían, hecho, ¿no? Porque así como hemos hablado del testimonio edificante, del testimonio que ayuda el crecimiento espiritual de los hijos, también puede haber, hermanos, todo lo contrario, ¿no? El ejemplo malo, el testimonio no edificante, la razón por la que alguno no quisiera creer. Dice segundo libro de Crónicas 30, versículo 7 y versículo 8, hermanos. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él os entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres,
dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Bueno, esta es la exhortación que nuestro Dios daba a los hijos de Israel a través de este servicio que Ezechías lleva a cabo en el pueblo, y un llamado de atención en el que el rey llama a los hijos de Israel a apartarse de esos em, ejemplos negativos, ¿no? Que de pronto no pudieran ser edificantes para para el pueblo, que no sean, amados hermanos, de bendición para quienes ven y escuchan. Entonces, en este sentido, vamos a considerar, hermanos, que es importante que nosotros tengamos el testimonio de de las generaciones pasadas que nos han dejado un ejemplo de obediencia a través de lo que Dios ha permitido que se escribiese para nuestra enseñanza. El rey David en el Salmo 102, versículo 18, confirma, mis hermanas, que el propósito de Dios al dejar todo esto plasmado en la escritura, pues siempre ha sido que nosotros, las generaciones futuras, tengamos conocimiento de ello y que podamos ser edificados a través de la bendita palabra de nuestro Dios. Dice el Salmo 102, versículos 18, mis hermanos. Salmo 102, 18. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jehová, dice la escritura. Entonces, es importante, ¿no? Como lo decía este mismo rey David en el Salmo 78, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Entonces, es algo maravilloso lo que Dios nos plantea, porque es ahora nuestra responsabilidad, hermanas, hacer que las generaciones nuevas vengan con ese propósito y deseo de honrar a Dios y de servirle como Dios espera que lo sea hecho. Tenemos algunos pasajes que ya conocemos, como Proverbios 22:6, que dice, hermanos, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Bueno, tenemos también Salmo 127, 3-5 e Isaías 54:13. Vamos a terminar con el último párrafo de este estudio y después pasamos, hermanas, a el tiempo de comentarios y preguntas. Si tienen alguna participación, mis hermanas, prepárenla y vamos entonces a dar lugar a esta etapa de las preguntas. Voy a pedir a mi hermana Carmen que nos apoye con el último párrafo de la lección. Adelante, hermana Carmen. Sí, hermano, gracias. Dice, en una sociedad que con frecuencia promueve la rebeldía, el egoísmo y la superficialidad, la familia debe de ser primer espacio donde se forme el carácter. La ley de Dios es clara. Los hijos no deben crecer al azar, sino guiados con propósito. No hay tarea más noble ni más desafiante que criar con fe, con firmeza y con ternura. La crianza bíblica no solo transmite valores, sino que forma corazones que al enfrentar la vida sabrán a quién acudir, qué caminos seguir y cómo reflejar el amor de Dios en cada decisión. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano. Bueno, tenemos algunos pasajes como Josué 24:15. En aquel pasaje, hermanos, el siervo Josué habla con la congregación y les dice, bueno, escojan ustedes qué quieren hacer, a quién quieren servir, porque mi casa y yo vamos a servir a Jehová, le dice Josué al pueblo, ¿no? En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, vamos a ver esa cita porque es importante. El apóstol Juan, hermanos, perdón, habla a la congregación a través de esta hermosa carta que escribe en la tercera epístola, y él menciona algo que es importante, porque aunque Pablo ya no aunque Juan ya no está, como Pablo y los demás apóstoles que trabajaron en este ministerio, comparten, creo que todos ellos, hermanos, este sentimiento que Juan expresaba a aquella familia a quien dirige este mensaje, y le decía lo siguiente:
versículo 4. Dice el pasaje así, hermanas. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es lo que Juan decía y es algo maravilloso, hermanos, porque creo que es algo que todos nosotros compartimos. Cuando pensamos en lo que vamos a dejarles a nuestros hijos, digo que puede ser más que una herencia económica, que puede ser más que posesiones. Creo que nada nos daría más quietud, más paz en el alma, que saber que nuestros hijos están ocupados en el camino del Señor, ¿no? Que están en el propósito de salvación y que son hombres y mujeres que aman a Dios. Creo que eso nos resolvería muchas inquietudes, muchas angustias en el corazón. Y Juan escribe esta hermosa epístola, hermanos, y dice, bueno, no hay gozo más grande que yo pueda tener que saber esto, que mis hijos andan en la verdad. Y pues él, como Pablo apóstol lo hacía con Timoteo, se adjudicaba, hermanos, la paternidad de muchos a través del anuncio del evangelio, ¿no? A través de el proceso de engendrar a muchos en lo espiritual y darles la oportunidad de participar de esta salvación. Tenemos muchos pasajes que podemos aplicar a este último párrafo, que es importante porque en él se menciona, hermanas, lo que lee nuestra hermana Carmelita es que hoy en día la sociedad y el mundo en el que vivimos mueve a los hombres a la rebeldía y nuestros hijos de alguna manera son arrastrados a eso, ¿no? Son llevados a esa condición. Eh, Lastimosamente vemos que nuestros hijos son llamados a esa condición, a vivir en esas situaciones, a tener ese sentimiento o pensar, hermanas, de creer que de pronto el Evangelio es algo que ya no aplica para sus vidas y es triste que nuestros hijos lo piensen así, que vean el Evangelio como algo arcaico, algo en desuso, porque la palabra de Dios es clara, ¿no? En la Escritura, amados hermanos, tenemos testimonio de la voluntad que Dios expresa a través de su palabra. En el Salmo 119, versículos 9, por ejemplo, nuestro Dios hace una pregunta y no dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego responde, dice, con Tu guardar tu palabra. palabra. Claro, entonces nuestros hijos en algún determinado momento tienen que entender esto, hermanos. Tienen que resumir esto en sus vidas, porque ellos tienen muchos planes, hermanos, y sueños, así como nosotros en su momento los teníamos, pero la escritura es clara, dice, ¿cómo es que el hombre va a descubrir su camino, el camino que tiene delante de él? ¿Cómo es que el hombre va a edificar su vida en lo que sea bueno para él? Pues guardando la palabra de nuestro Dios es indudable, ¿no? Es maravilloso como Dios a través de su voluntad nos muestra pues esa llave de felicidad, ¿no? Que Salomón expresa ya en el libro de Eclesiastés, cuando en su razonamiento, en ese hermoso libro que Salomón escribe, dice, bueno, el fin de todo discurso oído es teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón, hermanos, siendo un, este, un pensador, un filósofo, magnífico en su tiempo, un poeta, hermanos, redujo su vida a esto, ¿no? Dijo, no hay necesidad de hacer tantos libros, de filosofar tanto, de presentar más posturas, el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y él también escribe y dice, alégrate mancebo y tome placer tu corazón, pero sabe que por sobre todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Entonces, nuestros hijos lo tienen que saber, hermanos. Ellos tienen que saber que algún día vamos a dar cuenta de nuestros actos, que compareceremos ante el tribunal de Cristo y que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, ¿no? Por ello es importante, hermanos, que tengamos este cuidado y que oremos a Dios para que nos dé los canales, hermanos, que sean necesarios para llegar al corazón de nuestros hijos e impactarlos como Dios espera que lo hagamos a través de su bendita palabra. Bien, pasamos a los comentarios, mis hermanos, adelante, comentarios, hermanos, preguntas que tengan ustedes con respecto a esta hermosa escuela que hemos estudiado. Adelante. ¿No? ¿Ninguno? Gracias, hermano.
Adelante, mi hermana. Todo Hermana quedó Carmen. claro, hermano. Gracias, Sí. hermano. Bien, Sí. agregamos algunas citas, mis hermanas. Miren, dice Proverbios capítulo 16, versículo 6, porque en los pasajes anteriores se decía que la definición de disciplina tiene muchas acepciones. No es solamente el castigo riguroso del que fuimos parte en algún momento, sino que también implica el hecho de guiar, el hecho de enseñar, de instruir. Y a veces para instruir, decía la palabra de nuestro Dios, tenemos que usar amor. Eso es lo que dice el proverbista cuando escribe en el capítulo 16, versículo 6 de Proverbios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres, dice. Entonces, qué importante es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos conozcan al Señor, que tengan este conocimiento, y que ese conocimiento, ese temor que la Escritura dice que habremos de heredar a nuestros hijos, nosotros lo podamos presentar con amor, porque eso dice Proverbios, ¿no? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces es con amor y verdad se corrige el pecado. Y tenemos un trabajo por delante, hermanos, un trabajo grande que Dios nos ha dado para con nuestros hijos, para con nuestros nietos, para con nuestros bisnietos, a quien le dé el Señor esa bendición de ver sus generaciones, ¿no? Entonces, hermanas, pues es importante todo lo que ahora hemos considerado. Podemos agregar algunos otros pasajes. Salmo 34, 11 al 12, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré, dice ese pasaje. Salmo 148, 12 al 13, los mancebos, dice, alábele todos, los mancebos y también las doncellas, alábele el niño, dice la escritura. Entonces, el deseo de nuestro Dios es que su pueblo le alabe. Y para que esto suceda, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo es contagiar de ese amor de Dios a las nuevas generaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Dios lo sabe y nosotros lo sabemos ahora también, repitiendo estas cosas a oídos de nuestras generaciones, decía el Señor, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en el camino y andando por él y al acostarte y cuando te levantes. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, dice, hermanos, que en algún determinado momento también tendremos que hablar de esta parte con nuestros hijos, porque así como nosotros hemos tenido altibajos en nuestro crecimiento espiritual, pruebas en las que nos hemos debilitado en nuestra fe tal vez, tenemos que instruir a nuestros hijos a no alejarse. En Hebreos capítulo 10, 23 al 25, Pablo exhorta a la congregación y le dice, no dejando a nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, no dejándola, sino siendo fieles a Dios, sabiendo que el tiempo está cerca. Esto también tenemos que compartirlo con nuestros hijos y criarlos en disciplina y en propósito. Amados hermanos, siempre será importante para que nuestra generación sea la base en la que se cimienten otras generaciones que puedan honrar el nombre del Dios Todopoderoso, amados hermanos. Vamos a terminar entonces con las últimas actividades del cuaderno. Dice actividad en la iglesia. Reúnanse en grupos pequeños dentro de la ciudad femenil y realicen una lluvia de ideas respondiendo a la pregunta: ¿qué principios bíblicos son indispensables para enseñar a los hijos de hoy? Cada grupo puede enlistar prácticas diarias que ayuden a formar el carácter de los hijos en el hogar. Por ejemplo, orar juntos, enseñar, agradecer, corregir con amor, comentar la responsabilidad. Después preparen entre todos una pequeña guía de crianza bíblica que incluya consejos prácticos, versículos clave, recordatorios espirituales que puedan ser compartidos con otras madres de la congregación. Creo que ahí tenemos un trabajo importante. Todos tenemos una forma particular de criar, porque todos fuimos este, criados de formas distintas, hermanos, ¿no? A todos nos ha resultado algo diferente, pero creo que algo en lo que podemos convenir todos que es necesario, es eso que leíamos en Proverbios 16:6, ¿no? Decía, con misericordia y amor se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con amor y verdad. Entonces, es algo que habremos de tomar. En la actividad en casa, hermanas, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Estoy siendo constante en enseñarle a mis hijos los principios de la palabra de Dios?
¿Qué ejemplo están recibiendo mis hijos de mi vida espiritual, mis palabras y mis decisiones? ¿En qué aspectos necesito mejorar como madre o guía para formar hijos que reflejen el amor y la verdad de Dios? Y esto, amadas hermanas, en la medida que lo contestemos para bendición, va a edificar el corazón de muchos, porque, hermanas, aunque parezca improbable, el testimonio que hoy le demos a nuestros hijos, el ejemplo que hoy le demos a nuestros hijos de cómo servir a Dios, de cómo trabajar en su obra, de con qué amor servir, será, hermanos, el ejemplo que ellos tomen el día de mañana para llevarlo a cabo. Como el ejemplo de los rechabitas que se menciona en la Escritura, ¿verdad? Aquel mandamiento que el padre de Rechab les da a sus hijos, que ellos tomaron y que Dios toma para hablar a Jeremías y decirle, mira, vea a los rechabitas, el mandamiento de un hombre fue prevaleciente hasta este momento. ¿Por qué Israel no puede hacer prevalecer mis ordenanzas? Le decía el Señor a Jeremías, ¿no? Entonces tenemos un gran trabajo que llevar a cabo y confiamos siempre, hermanas, en que con la bendición de nuestro Dios, con su apoyo, su bendición, podremos llevarlo a cabo. Vamos a terminar con una última oración. Las invito, hermanas, a despedir este servicio dando gracias a nuestro Dios. Vamos a orar. Excelentísimo y eterno Dios de Israel, Dios omnipotente que moras en luz inaccesible, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor eterno, por la oportunidad de participar de un estudio más de tu palabra, Señor, en el meditar de estas cosas que hemos aprendido a través del testimonio, Señor, de tu ordenanza dada a los hijos de Israel, en el propósito de hacer que las generaciones de ellos fuesen conscientes de tu temor, sabedoras de tu obrar, eterno Señor, y de tu bondad que se manifestó en los hijos de Israel para darles una tierra por herencia, eterno Señor, y darles la paz que ellos necesitaban. Aunque no siempre fue así, eterno Señor, nosotros hemos conocido que es por la falta de compromiso del hombre, pero hoy nosotros queremos ser una congregación que te alabe y que te glorifique. Queremos ser una congregación, eterno Señor, que siente las bases de un pueblo que te adore, como lo dice tu palabra, de nuevas generaciones que te busquen, eterno Señor, y que compartan este testimonio de fe que al día de hoy, Señor eterno, nos une en una gran familia. Bendice esta palabra en nuestro corazón y permítenos meditar en el transcurso de la semana en ella. Permítenos preparar nuestras participaciones para el estudio femenil y edificar, Señor, el corazón de cada uno a través de nuestras buenas propuestas. Recibe nuestra gratitud y bendice a cada una de mis hermanas que han participado de este tiempo de estudio. Permite, eterno Señor, que tengan una semana de mucho provecho y que tu bendición nos permita, eterno Señor, llegar a un nuevo tiempo de reposo. Te damos gracias por todo lo escuchado, por todo lo vertido en esta oportunidad. Con humildad, eterno Señor, lo hacemos para tu honra y gloria y te lo venimos a suplicar, Señor eterno, en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanas, vamos a terminar el servicio de culto. Que Dios les bendiga. Excelente semana para todas. Que Dios les guarde. Recuerden que el próximo domingo tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde. Compartan la invitación a nuestras hermanas de la congregación y que Dios les bendiga. Gracias por estar. Pasa vos, hermano. Pasa vos, mi hermana Raquel. Pasa vos, hermana Víctor. Pasa a vosotras, Pasa hermanas. vos a todas. Gracias, pasa vos, hermana. Gracias. Pasa vos. Que Dios lo bendiga, hermano Víctor. Igualmente, mi hermana Juanita. Cuiden a todos los niños.